El gran felino. En las selvas de nuestro país se encuentra un animal muy significativo que los antiguos mexicanos admiraron hasta convertirlo en uno de los más importantes. Un animal veloz, astuto, fuerte y poderoso. Lo llamaron el Señor de la Noche. Pero al paso del tiempo, este se ha visto dañado porque es visto como el trofeo de caza, sin imaginarse que estos están acabando con el felino más grande del continente americano. En México, en la selva seca del occidente, el jaguar fue víctima de la gran cacería indiscriminada al grado que en 1980 se dejaron de ver en la zona, entrando así en una de las especies en peligro de extinción. Y así es como comienza su historia. En este paisaje de bosques tropicales se escriben a diario unas nuevas historias con tintes de lucha y sobrevivencia. Hace muchos años, estas tierras tenían un emperador dueño de la selva y del paisaje, el jaguar, o mejor conocido como el Señor de la Noche. Era conocido como el emperador dueño de la selva y del paisaje. Los antiguos mayas y aztecas lo admiraban tanto que querían ser como él. Lo envenenaron, lo hicieron dios, lo agregaron a sus máscaras y a sus esculturas. Pero con el tiempo, las culturas modernas se volvieron en su contra y prefirieron cazarlo y comercializar con sus pieles tan bellas. Y no solo eso, creyeron que ahora ellos serían los dueños de sus territorios, así acabaron con sus árboles para obtener un espacio donde introducir ganado y sembrar maíz. Se enfocaron en sus necesidades y nunca pensaron que acabarían con el felino más grande de América. Las extensas zonas de selvas y bosques que el jaguar ha recorrido en todo el país durante siglos han quedado fragmentados tanto que se ha reducido a la mitad en un cuarto de siglo. Tras este ritmo de destrucción, la selva que conocemos con su riqueza y diversidad habrá desaparecido en unos cuantos años y junto a ello miles de animales y vegetales. El jaguar ha sido destacado por saber nadar en ríos y arroyos. Su fuerza y agilidad le permiten nadar sin problema. Incluso se le ha visto cazar tortugas y cocodrilos en las riberas de los ríos. El jaguar es una especie única que a pesar de las adversidades parece imposible de vencer. El gran felino ha tenido que adaptarse a las condiciones. Si originalmente creció y se reprodujo en las selvas tropicales, también supo arreglárselas en climas más estacionales como la selva baja de Chamela, Cuixmala, Jalisco. Aquí el paisaje sufre una transformación extraordinaria entre la época de lluvia y la de secas. Aunque aquí tampoco escapó de ser víctima de la cacería, donde el tráfico de pieles de jaguar fue una constante partidista de los años 60, y si hay que hablar de cifras, se sabe que por la piel de un jaguar macho que en vida pesó 120 kilogramos, se llegaron a pagar hasta $20,000. A continuación, entrevistaremos a un veterinario de felinos que se encuentra en Quintana Roo. ¿Cómo empezó el jaguar a estar en peligro de extinción? Las especies en peligro de extinción son muchas, y en todos los casos la mano del hombre tiene un papel fundamental de este modo. Al decir que el jaguar está en peligro de extinción, nos referimos a que se trata de una especie que ha sido incluida en la lista roja de la UICN. En concreto, actualmente el jaguar tendría la categoría de especie casi amenazada. Esto significa que aunque no está en un peligro crítico, se considera que su situación es tan crítica que se espera que pase a serlo en un futuro próximo. Y todo esto a causa de la deforestación, la caza furtiva, el tráfico ilegal de animales exóticos y las trampas de los campesinos, que persiguen a este animal ya que constituye una especie que ataca el ganado. ¿Dónde están habitando las últimas especies? Está prácticamente extinto en Estados Unidos, El Salvador y Uruguay. Sus poblaciones están repartidas en 18 países latinoamericanos, conformados con México, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador
Guyana Francesa, Guatemala, Venezuela, Guyana, Surinam, Paraguay, Colombia, Argentina, Perú, Bolivia y Brasil. Y en México, esta especie se distribuye desde las selvas tropicales del sureste de México hasta el río Bravo en el Golfo y en la Sierra Madre Occidental de la costa del Pacífico, hasta los límites de Belice y Guatemala. Por lo regular, la altitud de estas zonas es de 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿De qué se alimentan? El jaguar consume casi cualquier tipo de animales. En la naturaleza se alimenta de venados, pecaríes, perezosos, jabalíes, carpinchos, grandes de roedores, serpientes, caimanes, tapires, peces y animales más pequeños. Ellos, además, consumen ovejas, armadillos, tortugas, cocodrilos y ganado. Cuando el jaguar va a cazar, se acerca a sus víctimas sigilosamente, luego de tenerlas bien localizadas, se lanza sobre ellas para morder su cuello con su potente mandíbula. ¿Cómo es penada la cacería del jaguar? Si el jaguar es una especie protegida y la ley federal de la Semarnat son de 2.000 hasta 20.000 días de salario mínimo y cárcel de 1 a 5 años por estas especies, pero el jaguar yo creo que las multas y los salarios mínimos son mayores hasta 5.000 días de salario mínimo por la captura o venta de cacería de un ejemplar de este tipo. ¿Es legal domesticarlos? Pues mira, cada estado cuenta con una ley de protección a los animales, donde podrán variar los montos y las sanciones. En el artículo 8 de la Ley de Protección de Animales de Aguascalientes se señala que nadie tiene derecho a apropiarse de los animales silvestres o mantenerlos en cautiverio, a menos que se cuente con todas las autorizaciones correspondientes. Para contar con un ejemplar de fauna silvestre en un ambiente doméstico, se debe adquirir en tiendas autorizadas y contar con los documentos anexos como la factura, fotografía del ejemplar, tipo de marcaje, certificado veterinario y las fotografías de las instalaciones donde se tendrán a los animales. Al completar la información, se tendrá que entregar en alguna de las delegaciones federales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del país. El trámite no tiene ningún costo. ¿Cada cuánto se reproducen? Pues entre el primer y segundo año de edad. Las hembras llegan a ser fértiles, en libertad se suelen reproducir una vez al año. También macho y hembra permanecen juntos solo durante el acto sexual. Y la hembra permanece sola durante la gestación, que suele durar unos 100 días aproximadamente. Las camadas de 1 a 4 cachorros se amamantan durante 4 meses y no abandonan la protección materna hasta los 2 años. Cientos de ejemplares, siendo hembras y machos por igual, fueron víctimas de la cacería, reduciéndose la especie a solo unas cuantas decenas de ellos. En la selva se dejaron de ver jaguares, quedaron en una situación límite y desaparecieron para siempre en algunos territorios. México no podía permitirse acabar con la suerte de contar con este majestuoso animal. Se buscaron soluciones y fue hasta finales de los años 80 donde un grupo de conservacionistas promovió la creación de la biosfera Chamela-Cuixmala y con ello la protección de esta especie. Era la primera zona del país en la que se conservaría y se estudiaría sistemáticamente al jaguar para favorecer su recuperación. Lo primero que había que conocer era el número de ejemplares de jaguar que podían habitar en la región. Al inicio de este proyecto, se sabía que en la reserva existían 2 pumas por cada jaguar.
Hoy en día, los datos más recientes indican que los jaguares han revertido la proporción. No se sabe si sea parte de una dinámica natural en la población o si se debe a que la reserva se está convirtiendo en el último refugio para esta especie. Lo que es un hecho es que este proyecto pionero en el país generó intereses por la conservación y el estudio del jaguar en otros estados como Campeche, Tamaulipas, Sonora, Quintana Roo, Michoacán y Chiapas. Tras el proyecto, es un hecho que la reproducción y crecimiento de la población en la reserva fue un éxito. Por esta, todos la liberaron a pesar de las múltiples amenazas que lo tienen en peligro. Con fortuna, también se escriben historias de éxito en otras partes del país. Con estos trabajos, el gran felino americano podrá recuperar el nombre que lo hizo leyenda, el Señor de la Noche. Ahora entrevistaremos a una corporación que apoya la conservación del jaguar. ¿Creen que se pueda salvar la especie? Pues México encabeza el compromiso latinoamericano en favor del jaguar y se ha encargado de unir a organizaciones internacionales y a 14 países para salvar de la extinción a este felino endémico del continente americano. Con esta iniciativa se integró el Plan Jaguar 2030, que proyecta el corredor del jaguar que abarca desde México hasta Argentina, en el que se han determinado 30 zonas de gran extinción de tierra, en las que se prioriza la protección de las que están en peligro. A estas 3 décadas, en la actualidad la pérdida de su territorio alcanza ya 50% en América Latina. Además, el plan impulsa a los países a contar con políticas públicas de conservación de la especie y fomenta el trabajo en conjunto entre las naciones. ¿Qué medidas están tomando? Bueno, eso ya lo contesté en la pregunta pasada, pero también se han hecho campañas para el cuidado de la especie en cautiverio y en zonas protegidas por corporaciones independientes y de gobierno. ¿Reciben ayuda del gobierno? Sí, el gobierno y corporaciones están apoyando con recursos como alimentos, dinero, áreas verdes, destinadas sobre la especie y su conservación, ya que es cierto que en México es el país que más ha generado interés para preservar la especie. Y se ha notado en las grandes donaciones por corporaciones y empresas mexicanas. El jaguar es una de las especies más importantes para la conservación en México. Tiene implicaciones tanto sociales, culturales, biológicas, psicológicas y siendo también una especie bandera. Es decir, si conservamos al jaguar podemos conservar todo el patrimonio natural del país. Gran parte del trabajo de conservación del jaguar y la primera institución que cobijó la idea de hacer la Alianza Nacional de Conservación del Jaguar en México fue el Instituto de Ecología de la UNAM. En el instituto hemos trabajado durante los últimos 15 años en diversas partes del territorio nacional
en estudios sobre la ecología y conservación del jaguar. El 2005 fue un año histórico, fue el Año Nacional del Jaguar en México. Este fue un ejercicio donde se agruparon a más de 50 expertos del jaguar en México y también expertos internacionales para evaluar la situación del jaguar. Es el primer censo a nivel continental para evaluar el número de jaguares en un país. Se estimó la población en México de 4,000 individuos de jaguar. El Censo Nacional de Jaguar puso a México a la vanguardia a nivel mundial. Lo que nos permitió integrar toda esta idea fue el advenimiento de los collares por GPS. Unos collares que tienen una unidad de GPS, de geoposicionamiento, y que nos mandan la ubicación del jaguar cada 3, cada 5 días. Entonces con eso podemos saber exactamente en mucho detalle el movimiento de los animales, y eso nos dice cuáles son los sitios más importantes para la conservación del jaguar. La Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar tiene como objetivo llevar a cabo estudios científicos, sintetizar información disponible para poder llegar a plantear políticas públicas que nos permitan salvar al jaguar, esta especie en peligro de extinción en México, a largo plazo. La alianza está integrada por científicos, miembros de la sociedad civil, de la iniciativa privada y algunos funcionarios del gobierno. La Alianza Nacional del Jaguar es otra manera en la que México se pone a la vanguardia a nivel mundial. No hay otra alianza parecida ni para jaguares ni para ninguna otra especie de gato o de algún otro carnívoro. Lo relevante de la Alianza para la Conservación del Jaguar en México radica en que somos un grupo de académicos, de conservacionistas, investigadores que estaremos apoyando, de hecho ya estamos apoyando al gobierno federal en la estrategia por la conservación del jaguar, que es una especie en peligro de extinción. El participar con la alianza nos va a permitir tener un soporte, digamos, de organización institucional que nos pueda ayudar a generar esa información y que también en el proceso nos ayude a vislumbrar cuáles son las mejores estrategias en cuestiones de conservación del jaguar. Y sin duda alguna también a reforzar el trabajo que en cada uno de los estados y regiones donde estamos nosotros luchando por la conservación del jaguar pueda apoyarnos de una manera importante. Al nivel más alto va a poder incidir en las políticas públicas con todas las dependencias del sector ambiental para darle prioridad a la especie más importante de fauna silvestre en México. Es una iniciativa nunca vista que realmente tiene todo el potencial de finalmente lograr cristalizar las acciones de conservación del jaguar en este país. El mayor reto para la Alianza del Jaguar es
conservar las poblaciones del jaguar en sus hábitats silvestres. Por supuesto, integrando los intereses no solamente de académicos, conservacionistas, sino los intereses de las comunidades donde se distribuye el jaguar. En México necesitamos desarrollarnos, necesitamos que la gente que vive en el campo viva de una manera digna, que tenga alternativas más allá de la ganadería extensiva que se está comiendo las selvas o de la agricultura mal planeada que está tumbando nuestra cobertura vegetal. Son retos que hablan de cambios en las conductas, de la ganadería, de la forma en la que se usan los recursos naturales. Es un cambio de actitud en muchos rincones del país. Tenemos todavía problemas de conflictos entre jaguar y humanos, sobre todo relacionados con problemas ganaderos, y ahí también necesitamos incidir como alianza para tratar de solventar estos problemas socioambientales que le afectan directamente a la presencia del jaguar en Guerrero y en todo el país. Sabemos cuántos gatos tenemos, cuántos jaguares tenemos en el país. Tenemos idea dónde están distribuidos estos jaguares, pero ahora lo que falta es hacer proyectos específicos de conservación para estas poblaciones. Lo que queremos es ubicar precisamente cuáles son los corredores que conectan las poblaciones más importantes de jaguar, que conocimos en la primera etapa del Censo Nacional y que hoy esos corredores deben convertirse en áreas naturales protegidas. Bueno, ligado a los corredores, uno de los elementos críticos en este contexto, que los animales puedan cruzar una serie de áreas, particularmente y muy especialmente el sistema carretero que tenemos en México. En ese sentido, también estamos haciendo un esfuerzo muy grande por generar recomendaciones para que sean incorporadas en políticas para el desarrollo de futuras carreteras y restaurar las carreteras que existen el día de hoy en términos de la conectividad para que no solo el jaguar, sino también sus presas y otras especies de fauna silvestre las puedan atravesar de manera segura. Hoy en día estamos proponiendo, junto con la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, toda la infraestructura sobre el programa de Res Jaguares, que incluyen santuarios del jaguar y que incluye el primer centro de liberación de jaguares a nivel nacional. Tiene que haber una multiplicidad de soluciones, no nada más la solución va a estar en un solo punto. Entonces, bajo ese principio es como se está trabajando con una pluralidad de actores sociales, ¿no? Y en ese sentido trabajamos, por ejemplo, con lo que es la figura jurídica. Dentro de esos rubros está, por ejemplo, la cacería ilegal, la caza furtiva, que son problemas que están afectando gravemente al jaguar, y es precisamente ahí donde entra el derecho ambiental para dar una solución real, para controlar un problema, para adecuarlo, los modelos sociales a los sistemas normativos. Como mexicanos tenemos este reto que está fundamentado en la educación, en la difusión, en los medios de comunicación, para que por parte de ellos y con ayuda de ellos logremos generar nuevamente este cambio y que el gran jaguar, Ocelot Balam, como es conocido por las culturas prehispánicas, vuelva a ser parte importantísima de los mexicanos y sea decretado incluso patrimonio biocultural del país.